Listo, doctor. Aquí estoy al pendiente, cualquier cosa. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo han estado? ¿Bien? De ayer para hoy, ¿todo bien? Pues me da gusto saludarles. Permítame un segundito, por favor. Vamos a rescatar nuestro documento, que de repente lo perdí por aquí. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro, nuestro módulo, ¿verdad? Eh, ayer estábamos diciendo que cualquier texto académico conviene comenzar a abordarlo precisando el significado de los conceptos que lo articulan, que lo definen, sus contenidos. Así, por ejemplo, fíjense ustedes que normalmente cuando asesoramos las tesis, sobre todo de maestría, de doctorado, pero también las tesis de licenciatura, solicitamos o yo propongo que se cuide que lo que el título enuncia se corresponda con el objetivo, la pretensión que se va a defender a lo largo de la investigación y del texto. Entonces, eso es muy importante, que haya coherencia entre el enunciado, el título, ¿no? Luego, eh, la pretensión refleje el título y también el contenido del texto. Eso es lo menos que se pudiera esperar de, de un documento académico. Entonces aquí estamos tratando de hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí, si el diplomado es sobre pensamiento crítico electoral y nos corresponde poner las bases, la introducción, el enmarcamiento de lo que se trata, el pensamiento crítico en el ámbito electoral, perdón, entonces lo que habría que hacer es precisamente eh, el definir estos términos. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de hacer ayer y eso vamos a continuar desarrollándolo hoy. A ver, antes de que pasemos a nuestro texto, eh, recordemos de manera breve, o si me ayudan ustedes a recordar, ¿qué podemos entender por pensar? ¿Y cuáles son las tres principales operaciones lógicas que realizamos? A ver, alguien que me diga. Javier o Ricardo. Bueno, en la lógica veíamos que es primero conceptuar, luego enjuiciar y luego justificar, ¿no? Correcto. Fíjense ustedes, identificando y teniendo en mente que esas son las tres operaciones que hacemos, avanzamos muchísimo. De veras. Pero además hay que detenernos porque hay tanta información, tanto ruido, tantas imágenes en el mundo hoy y siempre, que no nos detenemos a pensar en cómo pensamos. Y entonces hay que pensar precisamente en esas operaciones que realizamos. Nos recordó Javier. Lo primero que hacemos es conceptuar, ¿verdad, Javier? ¿Qué significa conceptuar? ¿Qué hacemos cuando conceptuamos? ¿Definimos algo? Exacto. La conceptuación es la representación mental de un objeto. No, yo me represento a Jonathan, lo estoy viendo. Yo me represento la pantalla, la plataforma. Yo me represento la Constitución. Me represento
el artículo primero de la Constitución. ¿Qué es lo que me represento? Que eso fue lo que Aristóteles magistralmente se detuvo a describir. Describo las propiedades o las características relevantes de esos objetos, mentalmente. O sea, mentalmente, como dijo también Santo Tomás, yo tengo una percepción sensorial que convierto en una percepción intelectual. Lógicamente, nuestros sentidos registran sensorialmente esas imágenes, esos sonidos, esos textos, y la gran capacidad que tenemos con nuestro maravilloso sistema nervioso, neuronal, ¿verdad? Hace que nuestra cognición, increíblemente, como lo hemos logrado a través de la evolución de 200,000 años o más. 200,000 años en que dimos el salto a ser seres pensantes con el cerebro ya más evolucionado como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, logramos hacer esta maravilla, que es representarnos las propiedades fundamentales de los objetos. Y de esa manera conceptuamos. Entonces, ustedes imagínense lo que hicieron los europeos cuando crearon al inicio de la época moderna las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Cuando los biólogos o los zoólogos o los químicos o los físicos crearon sus disciplinas, pues hicieron eso. Dijeron las características fundamentales del objeto llamado química es el estudio de las propiedades que tienen los elementos esenciales que componen eh, las sustancias y los físicos, la energía. ¿Cuáles eran esos? Le pusieron nombre. Eso trasladado al ámbito del derecho, pues juristas como Jeremías Bentham, el escocés de finales del siglo XVIII, dijo, bueno, si eso hacen los científicos, naturalistas, pues nosotros los juristas vamos a ver cuáles son las propiedades relevantes de las normas jurídicas, de las leyes. Y empezó a decir, oye, allí donde hay derecho, lo que llamamos normas jurídicas, allí hay unas características que lo deben distinguir de lo que no es derecho. Y si el Parlamento emite unas leyes en donde se dice que quien haga o no haga determinada conducta tendrá tal incentivo o tal sanción, esa es una característica fundamental del derecho. Entonces, ¿cuál fue el desarrollo natural de la definición, de la conceptuación y la definición del derecho? Bueno, conforme los ingleses fueron a Francia, los franceses a Inglaterra y a Escocia, conforme fueron a otros lugares de Europa y después vinieron a América, dijeron, oye, a todos lados donde vamos hay unas leyes que se tienen que cumplir y hay un aparato diseñado para cumplirlas por la fuerza si es que no las cumplen voluntariamente sus destinatarios. Esas características fundamentales son propias de algo que podemos denominar derecho. Entonces el derecho tiene ciertas características. Se fue construyendo la teoría general del derecho a lo largo del siglo XIX, hasta que Hans Kelsen, entre 1919, 20 y 1933, en una primera etapa, dijo todo lo que yo he estudiado de mis maestros, todo lo que se ha dicho sobre lo que es el derecho, lo voy a sistematizar en una teoría. Y creó la teoría pura del derecho.
por primera vez, un jurista colocó las características fundamentales del derecho. Si leemos la primera edición de Teoría Pura del Derecho, que tiene 5 capítulos, veremos cómo está aplicado este método con toda pulcritud. Porque el primer capítulo de la Teoría Pura del Derecho lo que hace es distinguir las características fundamentales del derecho de las normas jurídicas respecto de las normas de las leyes de la naturaleza. ¿Se acuerdan, no? Introducción al estudio del derecho, lo mismo nos enseñaron con Eduardo García Maínez. Entonces, noten ustedes cómo la operación mental de conceptuación es, digamos que el inciso A de nuestra operación cognitiva para poder avanzar hacia el pensamiento crítico. Porque si no somos capaces de identificar en los textos sus características fundamentales, entonces, ¿cómo las vamos a poder criticar? Luego, entonces, si alguien considera que, como consideró Ronald Dworkin, años después que Kelsen, no había que separar el derecho de la moral, sino que por el contrario, el derecho depende de la moral, entonces hay que saber cuáles son las características fundamentales del derecho y de la moral, porque si nosotros decimos que estamos de acuerdo con la tesis de la separación entre derecho y moral, en el modelo teórico de Kelsen, tenemos que saber las características fundamentales del derecho y de la moral de acuerdo con Kelsen, que eso es lo que hace Kelsen en la primera parte de Teoría Pura del Derecho, ¿verdad? O sea, así como se escucha de simple, así, pero nada más que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, Kelsen fue el primero que dijo, a ver, hay un objeto llamado derecho y esa disciplina no es igual a la moral y no es igual, o a la ética, si ustedes quieren, y no es igual a las ciencias naturales. Porque le dijo Kelsen, en las ciencias naturales, una de sus principales características es que opera el principio de causalidad. Una causa provoca un efecto. Entonces, si hervimos el agua a 100 grados, se evapora. Si tiramos una piedra hacia arriba, cae hacia abajo. No hay piedras que tiremos para arriba y que se vayan para arriba, ¿no? Entonces dijo además, la moral, que hoy decimos más bien la ética que estudia la moral, se encarga de los pensamientos, los compromisos, las orientaciones internas de un sujeto, lo que considera bueno y lo que considera malo. Pero nadie le impone la regla de su moral privada, mientras que las reglas jurídicas sí son impuestas por una autoridad externa. Por eso ayer nos decía nuestra compañera Zaira, ¿verdad? Que son externas, son heterónomas, son coercibles. No nos lo dicen nada más para, bueno, sí nos lo dicen nada más así como de memoria, pero si nos detenemos a pensar por qué y cómo se distinguen de las otras leyes que operan en la naturaleza o en la sociedad, por ejemplo, los politólogos dicen, los abogados estudian cosas que ni se ven y ni existen, como son las normas. Nosotros estudiamos cosas que no se ven, pero que sí existen, que es el poder, dicen los politólogos. Y entonces, eh, entonces eh, hay veces las grillas no se ven, pero existen, ¿no? Entonces,
Dicen los politólogos, pues eso estudiamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros los abogados estudiamos cosas que sí se ven. Pues podemos ver la Constitución, el código, las leyes, ¿no? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, por supuesto que existe. La Constitución existe. Ahora habrá que ver cómo abordamos el estudio de la Constitución o de las leyes electorales. Entonces, la primera operación, Javier, efectivamente, del pensamiento es la conceptuación. Y cuando nosotros definimos el concepto de derecho, enunciamos lingüísticamente, comunicativamente esas características. De acuerdo. Ahora, podemos dar pasos más adelante. No es la materia, tenemos un diplomado de lógica muy bueno, coordinado por el doctor Juan Abelardo, en donde ahí se penetra en aspectos más finos de detalle de los modelos lógicos, que hay varios, y también se detalla más cuál es, digamos, cómo definimos los conceptos. Los conceptos tienen intención con S y tienen extensión. Por ejemplo, yo puedo decir, el derecho es un conjunto de normas, como decía ayer Zaira, que son de carácter, un conjunto de normas jurídicas que son generales, abstractas, impersonales, externas, heterónomas, coercibles. 5 características. Yo le puedo agregar una sexta, una séptima, una octava. Esa es la extensión del concepto. Si nosotros somos capaces de enunciar un concepto, ¿verdad? De esa forma, entonces digamos que el concepto tiene más extensión, pero tiene menos profundidad. La intención del concepto con ese supone que si yo construyo mentalmente un concepto en X, entonces yo tengo la capacidad de profundizar con ese concepto y penetrar de una manera más profunda en un conjunto de relaciones que capturo con ese concepto. Les voy a poner un ejemplo. Nuestro querido colega José Ramón Narváez, ¿sí? El doctor José Ramón Narváez, profesor de la Escuela Judicial y de otras universidades, ha creado un concepto que se llama infrarrealismo jurídico, ¿no? Si ustedes lo buscan, él tiene un texto que está en línea que dice, esto es lo que yo entiendo por infrarrealismo jurídico. Y tiene como unas 10 o 20 características del infrarrealismo jurídico. Podemos decir que lo que él considera, porque él lo creó en su mente, se representó unas prácticas del derecho a las cuales denomina infrarrealismo jurídico, es lo que ocurre con el derecho de manera cotidiana, con las normas jurídicas de manera práctica y constante y de manera natural. No necesariamente son normas escritas, pueden ser normas que no están escritas, pero que se practican, se observan y por lo tanto tienen vigencia. ¿De acuerdo, Javier? ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan ustedes en Mentes que Brillan, la película de Russell Crowe, Mentes que Brillantes? Lo que se trataba era de construir un concepto. Por ejemplo, el concepto de Facebook. No podría haber Zuckerberg creado Facebook si no hubiera conocido las funciones y las características de los sistemas de comunicación que en su tiempo, hace 15 o 20 años, estaban a disposición. Él pudo ejercer un pensamiento crítico
sobre lo que sus propios compañeros estaban haciendo en la universidad y de repente dijo, no, la red social tiene que ser amplia y no solo para la escuela. Vamos a extenderla ilimitadamente. Facebook. Entonces, esa forma de pensar de Zuckerberg en su momento se llama generalización. No solo generalizó lo que algunos pensaron que se podía aplicar al grupo de amigos de la escuela a toda la universidad, sino que lo amplió al mundo. Tiene, si no recuerdo mal, 2,000 millones de asociados a la red de Facebook o de usuarios. Entonces, notemos el poder de la mente. La mente realiza estas operaciones. Si nos entrenamos en realizar esas operaciones, entonces vamos a crear Facebooks jurídicos y sociales. Esa es la idea. Podemos cuestionar los conceptos existentes, los podemos deconstruir, ver dónde están sus debilidades y reconstruirlos. Esto es lo que hoy la teoría jurídica contemporánea, con base en las elaboraciones y los desarrollos de la hermenéutica, ¿no?, la interpretación jurídica, la argumentación, el constructivismo, ha llegado a descubrir y a elaborar, a plantear. ¿Qué es lo que plantean? Ayer estaba yo viendo que va a empezar un diplomado muy interesante en la Universidad de Girona, ¿sí?, en España, y estaba yo viendo el programa. ¿Qué es lo que dice el programa que van a hacer en un diplomado en interpretación y argumentación jurídica y justificación de las decisiones judiciales? Lo primero que dicen es, vamos a enseñarles a distinguir entre disposición jurídica y norma jurídica. Fíjense. ¿Verdad, Zaira? Hoy, la cultura jurídica, a través del análisis y el pensamiento crítico, precisamente, ha llegado a distinguir en que entre la función legislativa no crea las normas jurídicas completas. Lo que crea por lo general son disposiciones legislativas. El legislador solo aporta una de las piezas del derecho. Pero una vez que se aprueba y se publica en el diario oficial, comienza el proceso de interpretación y de argumentación de los operadores jurídicos hasta que, si es necesario, un conflicto interpretativo y aplicativo llega al escritorio de los jueces constitucionales, como los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, quienes tienen que tomar una decisión interpretativa. La decisión interpretativa la tienen que motivar y la tienen que justificar, que no es lo mismo, que esa es otra característica y dos conceptos que se estudian en interpretación y argumentación. No es lo mismo motivar que justificar. Y antes no hablábamos de justificación, porque por lo menos en México, como el artículo 14 dice que hay que fundar y motivar, pues entonces siempre se nos habló de fundamentar como cita del precepto aplicable al caso y de motivar como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siempre dijo la jurisprudencia, en las que encajan que se encajan a las normas jurídicas. Se encajan. O sea, era una operación de subsunción de los hechos en las normas. Y se nos decía que norma era la que está en la Constitución.
norma es la que está en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales. Hoy ya no pensamos así. O por lo menos no solo pensamos así. Pensamos que esa es una posibilidad, pero también pensamos que el legislador pudo no lograr racionalmente colocar la norma jurídica completa y ya sea que lo haya hecho intencional o no intencionalmente, dejó abierta la opción o el margen para que los operadores jurídicos la interpretáramos. Y no solamente encajáramos las circunstancias de modo, tiempo y lugar en esa disposición, sino que pudiéramos además realizar interpretaciones que permitieran aportar una solución consistente a un problema jurídico más complejo, que es lo que hace la sala superior o las salas regionales del tribunal. No, porque los asuntos que llegan allí son aquellos que son opinables, que son controvertidos, en donde hay divergencias, si ustedes quieren, conceptuales, interpretativas, argumentativas, y la decisión que se tome tiene que ser no solamente fundada y motivada, sino justificada. Justificar significa explicar el sentido de la decisión en relación con el sentido de la decisión en relación con aquellos sentidos posibles que no fueron privilegiados. Fíjense nada más. Eso casi no se hace, ¿eh? En una sentencia, en la parte considerativa, es raro encontrar que el juez dijo, esta es la decisión y estas son las razones que apoyan la decisión. Jurídicas y, si ustedes quieren, extrajurídicas, incluso de respaldo estadístico, de contexto, ¿sí? Pero no nos dicen qué otras posibilidades interpretativas, Ricardo, rodeaban o coexistían con la decisión que se tomó, ¿no? Y solamente un voto particular, ¿no? O un voto concurrente razona en términos de cuáles eran las opciones distintas a aquella que fue la mayoritaria. Pongo un ejemplo reciente, a ver qué opinan ustedes, pero otra vez no me quiero alejar de nada más esta primera operación, que es la conceptuación. Tenemos que registrar cuáles son las características fundamentales de un objeto, representarlas mentalmente, y luego dice Javier, luego hay que proponer. Pedro es bueno, Juan es malo, Marta es inteligente. El artículo 25 del Código Civil es inconstitucional. Una vez que revisamos las características fundamentales del artículo 25 frente al artículo 30, 31 en la Constitución, decimos, el artículo 25 de una ley frente a la Constitución o frente a la Convención, decimos es inconstitucional o es inconvencional. Esa ya es lo que dijo, nos recordó Javier, es una proposición. Como la enunciamos lingüísticamente, se convierte en un juicio. Ese juicio tiene que ser enunciado con mucho cuidado, porque es lo que el sujeto cognoscente que somos nosotros predicamos o proponemos sobre el objeto de investigación. Eso es la llamada hipótesis en una tesis de licenciatura, maestría o doctorado. La precisión de esa proposición enunciada lingüísticamente como juicio es la médula de una investigación. Y para los secretarios de estudio y cuenta,
para una autoridad administrativa que se le plantea un asunto, en un expediente, un procedimiento, una queja para investigar una posible violación en materia de actos anticipados de campaña o uso de recursos públicos, ¿no? O propaganda calumniosa, lo que tiene que hacer es ver con detenimiento el objeto que le están presentando a través del video, las fotografías, registrar las características fundamentales que tiene que contrastar contra la normatividad. Luego tiene que hacer la operación mental de forjar una proposición que tiene que enunciar, ¿verdad? Y luego viene la otra operación, Javier, que dijiste. ¿Cuál es la tercera operación que es clave para los abogados? Justificación. Claro. La justificación, que es la argumentación o los razonamientos que respaldan la proposición. Por eso, una tesis académica no es más que la justificación de la proposición. Eso es todo. Y además es más fácil elaborar una tesis académica si pensamos ese ejercicio académico de esa forma. Una tesis de maestría, de doctorado o licenciatura es la justificación de una proposición. O en otras palabras, es la prueba de la hipótesis. O en otras palabras, una tesis es una proposición argumentada y probada. Eso es lo que es, o debería ser. Lo mismo la sentencia, lo mismo la demanda, lo mismo el informe justificado. Comencemos para fortalecer nuestra capacidad analítica y crítica y propositiva, como dice Ferrajoli, que es la misión de los juristas de hoy, por aumentar nuestra capacidad de hacer estas operaciones básicas. Porque con frecuencia sesgamos nuestra cognición con diferentes factores que afectan la corrección del juicio. Es un problema que tenemos hoy y hay veces nos enfrentamos o lo hacemos de manera deliberada, por lo que podemos convertirnos en unos expertos en elaborar falacias, ¿no? O en utilizar sofismas, o en incurrir en sesgos cognitivos que podrán parecer muy convincentes, pero que no son lógicamente correctos. ¿No? Entonces, hoy vamos a detenernos a ver estos sesgos y los 4 o 5 principales sofismas en los que incurrimos con frecuencia y que afectan el juicio en términos lógicos. Ahora, dije que tenía un ejemplo. A ver nada más qué complejidad. Y ustedes me dirán cómo resolver el problema que se ha presentado a la sala superior de que en la comisión permanente del Congreso de la Unión se ha excluido de la representación a 2 partidos políticos y hay una mayoría abrumadora de 70-80% de hombres y no de mujeres legisladoras integrantes de la comisión permanente. No sé si han seguido el caso
en estas semanas recientes y que viene desde hace como un mes aproximadamente, que se tomó la primera decisión por la Sala Superior. Pregunto, fíjense ustedes, en la Constitución y en los convenios internacionales se dice que hay derecho político a votar y a ser votado, ¿verdad? También se dice, esa es una premisa, también se dice que la misión, dice el artículo 41 de los partidos políticos, es integrar la representación política. Y también dice que de lo que se trata es, en síntesis, de llevar la voluntad ciudadana al Congreso para que lo convierta la voluntad, como dijo Kelsen en una bellísima frase, convertir la voluntad popular en voluntad legislativa. ¿De acuerdo? La voluntad popular en voluntad legislativa. Qué lindo, ¿no? Para eso es el proceso legislativo. Entonces, si los partidos políticos están representados en el Congreso y representan a los ciudadanos que ejercieron su voto, derecho a votar, y otros ciudadanos ejercieron el derecho a ser votados y tienen que cumplir con una función representativa de los ciudadanos en el Congreso, la pregunta que hay que responder es si excluir a partidos políticos de la integración de la Comisión Permanente, que es un órgano que funciona bicameral, que funciona entre cuando no hay periodo ordinario legislativo de sesiones, si es o no es constitucional o convencional. Y además, la segunda pregunta es si debe haber paridad en la integración de la Comisión Permanente. A ver si aceptan respuestas. ¿De qué dependería ahora de que los partidos o los senadores sin partido del grupo plural que existe en la Cámara de Senadores tuvieran éxito al presentar un juicio de la ciudadanía para impugnar la decisión de la Junta de Coordinación Política del Senado de no integrarlos en la representación? Ahí están las características fundamentales del objeto, ¿no? Del fenómeno, Javier. ¿Cuáles son las características? ¿Estamos en el ámbito del derecho electoral o estamos en el ámbito del derecho parlamentario? Esa es una primera pregunta. ¿Cómo responder esa pregunta? Habría que ver, lógicamente, cuáles son las características fundamentales del derecho electoral, ¿no? Y cuáles las del derecho parlamentario. Si siguiéramos el muy simple y para algunos anticuado método aristotélico de distinguir las características mediante género y especie. Yo reconozco, por supuesto, que es necesario hacerlo, pero que no es suficiente para resolver problemas que son más complejos. Pero aquí lo que el Senado está defendiendo es que la decisión de la Junta de Coordinación Política corresponde a las características fundamentales del objeto llamado derecho parlamentario y no derecho electoral. Entonces pregunto, ¿encaja la decisión de la Junta de Coordinación Política de excluir, vamos a decir, a dos partidos, PRD y Movimiento Ciudadano, y a 3 o 5 senadores sin partido, grupo plural, de la integración de la Comisión Permanente? Número 1 y número 2, ¿debe estar integrada paritariamente esa comisión?
de acuerdo con el artículo 41? ¿Sí o no? Porque dice paridad para todos los cargos. Se aceptan respuestas. A ver, Jonathan. Buenas tardes, doctor. Buenos días todavía. Sí, Yo creo que sí es un tema meramente de derecho parlamentario. No le veo nada de electoral porque es un tipo de organización, eh, digamos, interna de la Cámara. No tiene nada que ver con lo que representan o esa parte de la población que representan los senadores. Y en cuanto a la paridad, me parece que sí tendría que ser 50 y 50, porque es un órgano como cualquier otro. Entonces, me parece que por ahí sí. En lo otro sí creo que sí es meramente parlamentario y se debe dirimir en otra instancia. correcto. Muy bien. Se registra esa intervención, ¿no? En este pleno. A ver ahora, Zaira, por favor. Hola, buen día a todas y a todos. Me parece que la respuesta a todas estas preguntas la encontramos en la jurisprudencia y precisamente ahorita busqué y me parece que es precisamente esta última, es la 2 del 2022, donde nos dice que los actos parlamentarios son reversibles en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y representación de la ciudadanía. Entonces, me parece que todas estas respuestas siempre nos vamos a tener a la mano en la jurisprudencia para dirimir todas las dudas que pudiéramos tener al respecto. Aquí, dada la muy precisa respuesta que nos aporta a esta conversación Zaira, yo pregunto, ¿en dónde dice que hay en la ley, ¿no? En una disposición legislativa, en donde se enuncia el derecho de ejercicio efectivo de la representación o del cargo? Porque dice el derecho político a ser votado en la modalidad de ejercicio efectivo del cargo o de la representación, ¿no? ¿Es por interpretación? Es por interpretación. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿esa interpretación es lógica? Entendiendo por lógica que tiene una justificación no solo necesaria, sino suficiente. La jurisprudencia o la tesis que nos leíste 2 del 2022, Zaira, ¿aporta esa justificación? Sí, por supuesto. De hecho, en la parte de la resolución tienen que explicar por qué método se realizó esta interpretación para darle la validez que tiene, ¿vale? Pero no está en la tesis, está en la resolución. En la resolución debe de explicarse lo que se llama la razón de la decisión, ¿no? La ratio decidendi. Hay que entrar ahí para ver cuál es la justificación, no solo la motivación, más que la motivación es la justificación de la decisión. Ahora, ¿no creen ustedes que en la tesis debería aparecer esa justificación? Porque la tesis que nos leyó Zaira es relativamente escueta para la magnitud de la decisión, que es intervenir o incidir en el ámbito de la autonomía y la autodeterminación de un poder público, que además es un poder integrado a través del voto directo, popular, ciudadano, y no a través de un nombramiento indirecto como el de las magistraturas electorales, ¿no? ¿Qué habrán contestado los senadores cuando les notificaron
la demanda del juicio de la ciudadanía y les dijeron que había en el tribunal una proposición lógica, ¿no? O pretensión o juicio, en términos lógicos, que enunciaba que era inválido y era inconstitucional y, ojo, inconvencional la decisión de excluir a 2 partidos y 5 senadores de la integración de la comisión permanente. Y luego que no lo hicieran de manera paritaria. ¿Qué habrán pensado los senadores y qué habrán dicho que no nos permite la tesis saber? Porque la tesis, si nos la vuelve a leer Zaira, vean cómo dice algo muy concreto. ¿Qué dice Zaira? Sé tan amable. Jurisprudencia 2-2022. Actos parlamentarios son reversibles en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y de representación de la ciudadanía. ¿Y el texto? Hechos, legisladoras y legisladores promovieron diversos medios de impugnación electorales para controvertir actos y omisiones que atribuyeron a las juntas de coordinación política de las 2 cámaras del Congreso de la Unión y de un Congreso local, por considerar que se vulneró su derecho político electoral a ser votados en la vertiente de ejercicio efectivo del cargo, en virtud de que, en algunos casos, no se les permitió integrar las comisiones permanentes y en otro no hubo pronunciamiento sobre la solicitud de conformar un grupo parlamentario. El criterio jurídico, los tribunales electorales tienen competencia material para conocer y resolver los medios de impugnación promovidos en contra de actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria, en donde exista una vulneración al derecho político electoral a ser electo en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo. O sea, aquí ya hay, si le acercamos la lente aristotélica, para no echarla por la basura antes de pasarnos a Tulmin, ¿no? A Piensa, a Lexi, no. Antes, pongamos la lente a todo lo que da e identifiquemos los 2 o 3 conceptos clave que tiene esa tesis. ¿Cuáles son, Zaira, esos conceptos clave? Por lo menos hay 3. Me parece que uno es el ejercicio efectivo del cargo. El ejercicio efectivo del cargo. Efectivamente, ese es uno. ¿Cuál es otro? La competencia. Podría ser la competencia que se discutió también, sobre todo en el caso del tema de la paridad, que se dijo, 2 magistrados dijeron que no se surtían los presupuestos procesales para demandar la paridad. No era una cuestión de constitucionalidad, me parece que dijeron, o no se surtían los presupuestos procesales del tipo de medio de impugnación. Pero dejemos a un ladito por el momento. Ejercicio efectivo del cargo. Hay otro concepto ahí muy importante. Actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa. Exacto, Saria. El núcleo. Hay núcleo. De acuerdo con los magistrados, hay núcleo de la función representativa. Y hay también ejercicio efectivo del cargo. ¿Habrá algún otro todavía o con esos 2 tenemos? Porque hay otro ahí muy importante. Dice que no se pueda combatir, ¿no? Dice que no haya respuesta a la solicitud de integrar un grupo parlamentario. 3. Entonces,
si la demanda se construyó con esas tres proposiciones o una de estas proposiciones se infiere de la demanda o se puede razonar a partir de los elementos del caso frente a la normatividad que es la ley, la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y luego la CEDAW, la Convención Belén do Pará, ¿sí?, que protege los derechos de las mujeres, entonces es posible razonar y construir tres proposiciones de respuesta. Un secretario de estudio y cuenta, asesor, litigante, magistrado, ¿no?, tendría que comenzar razonando de esta manera si es que quiere ejercer un pensamiento crítico, porque tendría que identificar cuáles son las características de esos conceptos y ver si es posible sostener una proposición o juicio que se pueda justificar suficientemente. Las tres proposiciones de respuesta entonces son de acuerdo con la tesis. Número uno, hay un núcleo que protege el derecho parlamentario y que es, yo apelaría a la proposición de Kelsen, traducir la voluntad ciudadana en voluntad legislativa. O sea, el derecho parlamentario tiene su autonomía, pero también tiene su relación intersistémica o interactiva con el derecho electoral. El derecho electoral es el instrumento a través del cual la voluntad ciudadana llega a convertirse en voluntad, vaya, en representación. Hay una conexión entre derecho electoral y derecho parlamentario. Segunda proposición, el derecho a votar y el derecho a ser votado pierden sentido si no se ejerce la representación política de manera efectiva. Porque reducido al absurdo, si a nosotros nos eligen diputados y no nos brindan o nos bloquean la posibilidad de poder ejercer de manera efectiva el cargo, entonces estaremos limitando o vulnerando el derecho político a ser votado en la modalidad de ejercicio efectivo del cargo. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Hoy por hoy, si a una regidora, a un regidor o a un síndico lo eligen para el cargo y no lo dotan de los elementos técnicos, materiales, le privan de las actas, no lo convocan a la sesión del cabildo, puede presentar un medio impugnativo, un JDC. O sea, esto no es extraño ni es inusual. Esto es algo que el tribunal ha venido insistiendo y ha venido convirtiendo en jurisprudencia, ¿no? Es parte de la normatividad. Y tercero, y este es otro importantísimo, la otra proposición que el secretario de estudio y cuenta, el asesor, claro, el litigante, estimado Jonathan, o el partido, ¿no?, o el senador, lo tiene también que pensar críticamente. Críticamente es decir, ¿qué ventajas y qué desventajas? ¿Qué fortalezas y qué debilidades? ¿Cómo puedo cuestionar la posible decisión del señor magistrado de la Mata? Porque ya advierto, conforme a sus precedentes y la forma como viene votando, qué es lo que va a hacer. Sí, eso lo dijo Oliver Wendell Holmes, el padre de los pollitos abogados y judicialistas de Estados Unidos, ¿no?
El derecho es la predicción de lo que los jueces harán con base en sus precedentes. Entonces, la tercera proposición es, ¿hay algún recurso disponible dentro del derecho parlamentario para combatir la decisión de la exclusión de esos partidos, senadores, en la integración de la comisión permanente? Porque lo que dice la tesis es que hubo una solicitud de integración de un grupo parlamentario y les dijeron, no les contestaron. Y después la solicitud de integrar la comisión permanente, no les contestaron. Dice la Convención Americana de Derechos Humanos, aparte de la Constitución en el artículo 17. Toda persona tiene derecho a un recurso disponible, sencillo y eficaz, que le tienen que contestar. Y si el recurso no existe, entonces jurisprudencialmente un tribunal o pretorianamente o jurisdiccionalmente un tribunal constitucional está en la obligación. Porque esa es la moral pública predominante que está reflejada o recogida por el propio legislador constitucional en el artículo 17. Y en el artículo primero, reformado en 2011, que abrió las fuentes del derecho mexicano a los convenios y a los tratados internacionales. Entonces aplica el artículo correspondiente, que no recuerdo en este momento, el 11 o 19 de la Convención Americana, del derecho a un recurso disponible eficaz ante un juez natural. Ahí están las tres proposiciones. Entonces, siguiendo la ruta de cómo estamos enfocando simplemente el pensamiento, ¿qué es pensar? Pensar es hacer operaciones lógicas para operar en el mundo. De manera ordenada, metodológica. Ahora, yo fui secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior 1997, 1998, ¿no? Y me tocaron 2 o 3 sentencias con el doctor José Jesús Orozco en aquel entonces, y discutimos estos asuntos y esta forma de operar mentalmente para poder por lo menos acercarse a una primera posibilidad de decisión. Y pues me consta que si se opera de esa forma, entonces se va esclareciendo y poniendo orden en la decisión y en la justificación. ¿Sí? Entonces, reducir a términos lógicos la complejidad de los textos es la primera operación del pensamiento crítico. Nada más que si hay que detenerse a como dice cualquier texto sobre pensamiento crítico o no crítico, no. Hay que detenerse a hacer estas operaciones, digamos, analíticas, antes de construir toda la estrategia argumentativa que respalde la decisión. Porque tendríamos que decir, esta decisión la voy a respaldar con la garantía que me ofrece la Convención, la Constitución, la ley, y con los respaldos que el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3 me facilita para apoyar la decisión. Así. Y hay que hacerlo en una hoja de papel o en una computadora, ¿no? Y hasta se nos olvidó escribir con una pluma y papel. Pero hay que decir, problema, pregunta, decisión posible 1, decisión posible 2, decisión posible 3.
¿no? Y luego decir garantía para la decisión 1, para la decisión 2, para la decisión 3, evidencia para la 1, para la 2, para la 3, respaldos para la 1, para la 2 y para la 3. Esa es la construcción de una estrategia argumentativa basada en esquemas argumentativos que permitan endurecer la estrategia judicial que vamos a presentar o la respuesta del secretario de Estudio y Cuenta y del magistrado. Así es como yo me lo represento, ¿verdad? Y creo que así nos facilitamos las cosas para las tesis académicas, para las demandas, los informes justificados o las sentencias. A ver, ahora sí, perdón, que me excedí, pues si no, no, como dijo el del chiste, agarré la hebra y ya no la solté. Entonces, a ver, por favor, Fernando, también había dicho Jonathan, a ver, por favor. ¿Qué opinión les merece esto que hemos discutido? De forma y fondo, Roberto, adelante. Primero Jonathan, que fue el que primero te alzó la mano. Jonathan. Adelante, Roberto. Ok. Bueno, la verdad, pues creo que en la práctica nos hemos llevado toda esa cuestión en la práctica jurídica, todo esto, ¿no? De que estamos condicionados a lo que decía García Maínez o lo que decía Villoro Toranzo y a la cuestión de que la ley, pues es la ley y no te puedes salir de la ley, ¿no? Entonces, pues también no contemplamos por qué está la ley, por qué surgió la ley y qué es lo que regula la ley y para qué regula la ley, ¿no? A veces no revisamos directamente la exposición de motivos de una ley o los considerandos, lo que nos da directamente al texto de la ley y eso sucedió en un caso que hubo acá en el OPLE sobre la interpretación de una norma que decían, es que la ley no dice nada, es que el reglamento no dice nada, pero nunca hubo esa previsión de esas personas que afirmaban de revisar los considerandos o la exposición de motivos. Y cuando se les dio a conocer ese sentido que previó el legislador o la persona que elabora el documento, el reglamento, dice, es que eso no vale, no tiene fuerza jurídica, como que muy encuadrados en un orden, ¿no? en un texto, vaya, ¿no? Entonces, pues, si vamos a hablar de pensamiento crítico, pues es que primero hay que allegarnos de diferentes fuentes, del análisis de un procedimiento metódico, como usted acaba de mencionar, maestro, y pues si no, pues solamente seríamos repetidores de frases o repetidores de fórmulas que ya están establecidas, en lugar de establecer o dar la solución al caso concreto. Correcto. Bien, entonces, a ver, estimado Jonathan. No, yo era para el asunto que platicó de los senadores, más que otra Sí, cosa. sí. Venga, venga. Porque me parece que aquí no se les niega el derecho a ninguna especie de representación, sobre todo porque, número uno, son plurinominales todos, desde Madero, el otro es Álvarez y Casa. Pensaba que era Damián Cepeda también, pero él no se ha integrado, él anda solito. Entonces, finalmente ellos ya eran parte de un grupo parlamentario. Que ellos hayan querido salirse de esa rosca y hacer su propia rosca, pues es otra cosa, pero nunca se les negó el derecho ni a hablar, ni a opinar, ni a presentar leyes, ni a representar nada. Entonces, nada más quería decir eso, porque realmente sí, insisto en que creo que sí es un tema parlamentario. Ahora, no sé si tengan por ahí un medio de cómo defenderse, ahí sí me genera duda, la verdad soy ignorante. Ese es Pero el punto. habría que ver Claro, claro. Ese es el punto. Están tres proposiciones. El derecho de participación política y digamos, antes, el derecho parlamentario tiene núcleo y ese núcleo es el trasladar la voluntad
el hacer presente a la voluntad ciudadana que alícuotamente, vamos, integran o portan más bien los legisladores en todos los órganos que integran el Congreso. No todos van a integrar los órganos, pero para eso hay criterios en la ley orgánica del Congreso y en el reglamento interior, y puede ser opinable, pero la comisión permanente, que es el órgano que funciona durante los recesos, debe tener una composición plural, ¿no? Y digamos, proporcional. Y además está el tema de la paridad. A mí entonces ahí hay tres proposiciones. Lo que yo invito es a que pensemos, porque la clase es de pensamiento jurídico crítico, pensamiento crítico electoral, que pensemos críticamente es sobre los méritos y deméritos, sobre las fortalezas y debilidades, sobre la corrección y la incorrección de los conceptos y las definiciones, los juicios o proposiciones, razonamientos o argumentos, ¿no? Esto porque ayer dijimos que pensamiento crítico tiene tres vertientes. En la literatura, ustedes googleen pensamiento crítico para que vean qué sale. Va a salir uno, esto que estamos discutiendo, que son las condiciones cognitivas del sujeto epistémico como somos nosotros para producir definiciones, juicios y argumentaciones correctas y verdaderas. Esa es una, ¿de acuerdo? Y que no la vicien ni sofismas, y tampoco sesgos cognitivos. Eso es algo que los filósofos de la ciencia, desde Sócrates hasta Platón, Santo Tomás, René Descartes, Francis Bacon, Emmanuel Kant, los pragmatistas norteamericanos, ¿sí? Dewey, James, ¿no? O los filósofos de la ciencia del siglo XX, Karl Popper, todos los que ustedes quieran, ¿no? En adelante, han precisado. No dejarse llevar, como decía Francis Bacon, por los ídolos del mercado. Los ídolos del mercado que son los rumores. Hoy la posverdad. Hoy hay oye, ya dijeron que así fue, pues resulta que es falso, ¿no? Los ídolos del mercado, ¿no? Es decir, los ídolos de la gradería o de la galería. Es que ya lo dijo una mayoría que opinó. Pues no, necesariamente, ¿no? Entonces, esta parte es una de las vertientes de lo que se discute o se conversa cuando se habla del pensamiento crítico. La segunda es que el pensamiento crítico es el motor de la historia de la humanidad, filosófica y políticamente. Esa es la segunda. No, ahorita voy a ejemplificarlo de manera panorámica. Cuenten ustedes con que estas láminas se las voy a compartir, ¿no? Para que pues, las dispongan ustedes. Y tercero, que es lo que ayer me mencionaba Javier, creo que Javier me lo apuntaba, cuando se refiere al pensamiento crítico en términos de teoría social, teoría política y teoría jurídica, también se refiere a la crítica al modelo de la modernidad y el capitalismo, que es la provocación para que reflexionemos
sobre las condiciones del modelo de producción, distribución y consumo predominante que los marxistas y los posmarxistas, sobre todo la escuela de Frankfurt, en Alemania, Francia, Italia y después también en América Latina, han teorizado de manera crítica para advertirnos que la forma como trabajamos, producimos y consumimos bienes y servicios puede ser enajenante y que en lugar de liberarnos y emanciparnos, nos puede producir el efecto contrario, que es la explotación, la cosificación y el que nos convirtamos en un engranaje de una maquinaria en medio de la cual no sabemos bien para qué trabajamos y cuál es si el propósito de nuestra vida es o no es nutricia y nos conduce a una mayor capacidad de ser libres y de contribuir a la transformación de nuestro propio medio y de nosotros mismos en ese medio. Esa es la tercera vertiente. Esa es la línea del pensamiento crítico filosófico como se entiende convencionalmente a partir de la fundación de la Escuela de Frankfurt, que es una reconsideración del marxismo clásico que sostuvo que predominantemente la economía determina el modo de pensar y el modo de actuar de las personas. Noten ustedes que este módulo de hoy se llama, ¿cómo se llama? Se llama razonamiento e intención. ¿Qué es o qué se pretende con este planteamiento de razonamiento e intención? Se pretende, si ustedes leen el texto que aparece en el programa de respaldo, ¿sí?, para este módulo, ya ven que tiene el programa unos ligas a unos textos, ¿no? El texto en esencia lo que dice es que el experimento de Pavlov, ya saben cuál es, ¿no? El ponerle una torta o una comida a un perro y luego retirársela. El perro quedará condicionado a que a determinada hora le ponen la comida y estará listo para comer a esa hora porque le da hambre. Si un modelo jurídico ampara un modo de producción, un modo de consumo, un modo de trabajar, un modo de explotación de la mano de obra o de los recursos intelectuales de un sujeto, de muchos sujetos. El derecho hace eso. Según Marx, el derecho no es más que el instrumento que usan las clases poderosas para explotar a las clases desaventajadas, que no cuentan con los medios y los instrumentos de producción, ¿no? Entonces, los que no contamos, porque yo me cuento entre ellos, ¿no?, con los medios y los instrumentos de producción, entonces podemos ser sometidos a un esquema de explotación. ¿De qué? De la plusvalía que genera nuestro trabajo, que es convertido en una mercancía que se vende en el mercado a un precio mayor, que no remunera al trabajador operario de manera proporcional y suficiente a su trabajo. Esa es la teoría de la plusvalía de Marx, ¿de acuerdo? Y lo que Marx explicó es que así funciona el capitalismo.
En la medida en que la maquinaria capitalista integra y pone a funcionar a las personas, a los territorios, los recursos, el medio ambiente, el hábitat, en esa lógica, vamos a llamarla lógica, en esa dinámica, y extrae la plusvalía, entonces hay Carlos Slims, ¿no? Y no Carlos Slims, o sea, para decirlo de alguna manera. Y eso provoca una polarización social. El pensamiento crítico en esta tercera vertiente, lo que sostiene, porque ayer nos lo preguntaba nuestro compañero, es que la razón instrumental hace o hace ver a las personas y a las cosas como medios y no como fines. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, la razón instrumental hace ver a las personas y a las cosas como medios y no como fines. Racionalidad e intención supone que en lugar de que respondamos, con todo respeto, pues estoy hablando de una manera académica aquí, como un ser sintiente no pensante, como un can, ¿no? Como un perro, al incentivo del medio ambiente, que es te doy de comer si haces esto. Te condiciono tu conducta a un conjunto de incentivos y de sanciones. Racionalidad e intención suponen que tenemos la capacidad, por nuestra conciencia moral, de romper con ese esquema. Ese es el sentido. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es si somos capaces de hacerlo. Por ejemplo, hay quien propone, desde esta tercera perspectiva de la teoría social crítica y de la teoría crítica del derecho, que eso es lo que está en juego hoy en el planeta, entre mantener o no las proposiciones esenciales del neoliberalismo frente, vamos a decir, a las posiciones post-neoliberales. El neoliberalismo tiene o parte de una conceptualización del ser humano y de las relaciones sociales, políticas y jurídicas. ¿Cuáles eran esas proposiciones, Alberto? Una, los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Siempre querremos mejor y no peor. Siempre buscaremos nuestro beneficio a una costa de los demás. Haremos como dijo Nietzsche, Federico Nietzsche, todo lo posible porque nos vaya mejor y no peor. Y dos, si alguien no puede competir, ayudémoslo a bien morir. Entonces, si se cree que en todo el planeta los 7.500 millones de seres humanos que somos respondemos a ese modelo y esas proposiciones esenciales de que somos naturalmente egoístas, competidores, nos gusta la rentabilidad, el dinero, estar mejor, meterle el pie a los demás, prevalecer, no nos encantan los privilegios y no estamos dispuestos a ceder a ningún privilegio una vez obtenido, entonces los neoliberales tienen razón. Punto. Y el derecho tiene que ser organizado de tal manera que facilite la operación de ese modelo, que es lo que ocurre en Estados Unidos.
en Estados Unidos, como en algunos otros países, que no es además un diseño racional que digan, sí, lo vamos a hacer porque así nos conviene. No, 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 es la construcción histórica, cultural, institucional de una sociedad que está hecha para competir, en donde hasta el derecho familiar establece que el contrato matrimonial se puede negociar cada 5 años, sin ningún problema, y hacer una fiesta de divorcio sin ningún problema. ¿De acuerdo? No es lo mismo eso que pensar como se piensa en los pueblos y las comunidades indígenas o en muchos otros países mesoamericanos que tienen una tradición o unas hebras comunitarias, que podemos competir, pero también el ser humano coopera. También es capaz de decir, cedo algo de lo que tengo a cambio de que estemos mejor un mayor número de personas. No quiero decir que toda la sociedad de Estados Unidos funcione igual, porque es un gravísimo error. Es desconocer Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay cooperativas que funcionan con criterios sociales y de solidaridad impresionantes. ¿Sí? Pero, dado que ayer me preguntaron, esta es la tercera vertiente del pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Cuando se diga pensamiento crítico en términos de teoría social, es que hay toda una escuela que lleva casi un siglo desarrollando desde los sociólogos Mark Horkheimer y Teodoro Adorno, ¿no? Una obra que se llama, entre otras, El hombre unidimensional. El hombre unidimensional es aquel que está atrapado en su forma de trabajar porque está enajenado. Solamente ve una dimensión. No es capaz de ver la opción A, la opción B o la opción C, que el ejercicio de su libertad responsable le haría posible. De cambiar el curso de su vida porque haga una reflexión sobre las estructuras opresivas que limitan su libertad y su creatividad. Ese tipo de reflexiones las van a encontrar ustedes en esa literatura, para quien le interese. ¿De acuerdo? Y el pensamiento jurídico crítico también borda sobre estos caminos. El modelo jurídico está construido, importado y colocado para cumplir unas funciones en el marco de una sociedad dividida en clases que tiene dominadores y dominantes y dominados. Ese es el camino, la tercera vertiente. La segunda vertiente, regreso, es el pensamiento crítico como motor filosófico y operativo de la historia. Cada alumno desafió a su maestro y por lo general mató al padre intelectual, porque fue capaz de criticar y de mejorar o revocar y reconstruir la teoría. Y el inciso A, que es la vertiente 1, es lo que estábamos haciendo. Es las condiciones en que un sujeto opera cognitivamente para producir proposiciones y justificarlas argumentativamente de manera correcta y verdadera. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Entonces, con esto que pudiéramos mantener en mente, en esta apertura del diplomado ayer y hoy, ya ganamos mucho, mucho. A ver otra vez entonces, ¿cuáles son el inciso A, el inciso B y el inciso C? Porque ahorita yo me voy a dirigir a poner algunos ejemplos de cómo afectamos equivocadamente el inciso A, cómo es válido el inciso B, y dejemos por ahora por un lado el inciso C.
porque más adelante nos vamos a reencontrar y lo vamos a desarrollar. O sea, ¿bajo qué condiciones, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos considera que el Foro Social de Porto Alegre y los planteamientos de la izquierda latinoamericana contemporánea son más legítimos y pueden resolver mejor los problemas, o muchos de los problemas, que el foro de Davos, donde se juntan los neoliberales o los liberales? Eso lo veremos después. Pero me regreso, Ricardo, Roberto, ¿sí? Está el inciso A y el inciso B. Están todavía con suficiente concentración para seguirle, ¿sí? Bueno, conste, ¿eh? Porque no me gustaría quedar hablando solo de estas cosas. Entonces, bueno, ahí vamos. Miren. Ayer hablábamos de esto, obviamente se los paso ahorita que terminemos con mucho gusto, ¿no? Tener presente la lógica, la metodología, la hermenéutica, la ética, la comunicación. Yo les insistiría en la lógica. Regresemos a un libro de preparatoria de lógica y veamos estos conceptos o nociones básicas, ¿sí? El pensamiento crítico, dijimos ayer, según Freire, es una forma de conocimiento no dogmático ni permanente, sino dinámico para la autoconstrucción de nosotros mismos en acción, además, para irrumpir y transformar la realidad y liberar al ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ejercer el pensamiento crítico en relación con las normas de derecho electoral, tenemos que revisar la trayectoria del derecho electoral mexicano, ser capaces de despacio ver qué características tienen y si se justifican o no, cómo ajustarlo y fortalecer, ¿verdad? Cómo dar los siguientes pasos para que los valores fundamentales que protege el derecho electoral, elecciones libres, auténticas y periódicas, las podamos concretar. Ahora, quiero pasarme entonces a algunos sesgos rápidamente que vician la operación lógica. Ya sea la operación lógica básica o la operación lógica más compleja, que supone no solo la subsunción, sino como dijo nuestra compañera hace rato, la interpretación conforme con la Constitución y las convenciones internacionales, la ponderación o la inaplicación de una norma al caso concreto, que son operaciones un poquito más sofisticadas. Entonces, nosotros luego somos impactados por este tipo de sesgos cognitivos. Predisposiciones conductuales también se llaman. Juzgamos con base en la información recibida recientemente. Acabamos de leer hoy, ¿no?, que Dante Delgado va a ser el líder de la oposición. ¿No, Roberto? Y entonces, porque lo vimos hoy, nuestra mente cree eso. En relación con lo de ayer y lo de antier, que parecía que Alito iba a ser el líder de la oposición, que Ricardo iba a ser el líder de la oposición, ¿no? Resulta que Dante, porque eso es lo que nuestra mente recibió hoy como un impacto de los medios o de las redes, ¿no? Juzgamos con base en la información recibida más recientemente. Y ahí tenemos que detenernos para decir,
no necesariamente es ni, o puede ser ni la correcta ni la verdadera. Probablemente no pueda haber ningún líder de la oposición. O puede haber 2 o 3, pero no uno. Trasladémoslo al ámbito del derecho. Ayer se dijo en los medios que la reunión que realizaron los líderes y los aspirantes de Morena en el Estado de México el domingo es un acto anticipado de campaña. ¿Es posible justificar la proposición de que ese meeting es un acto justificado, anticipado de campaña? Roberto dice que no, ¿no? Pero lo están repitiendo los medios, los opinadores. Entonces, ojo, porque esto es lo que hay que advertir para ejercer el pensamiento crítico, porque habría que por lo menos ver cuáles son las características fundamentales de un acto de precampaña, ¿no? ¿Qué entiende el legislador y el juez constitucional por un acto de precampaña? O sea, despacio. Otro sesgo es la aversión a la pérdida contra la ganancia. Nosotros pensamos que algo es o debe ser verdad si nos representa, o es correcto si nos representa una ganancia, no una pérdida. ¿No? ¿Yo qué gano con pensar que algo fue correcto o incorrecto de cierta forma? Si gano algo, entonces tengo la tendencia a creerlo. Lo mismo que si me descuenta algo de inmediato de mi capital o de mis recursos o de mis creencias más firmes, lo rechazo, ¿no? Lo rechazo. Así, si yo creo en una ideología partidaria y me presentan una proposición de que los líderes de mi partido la están vulnerando, probablemente yo la rechace, porque puede ser más firme mi convicción que mi capacidad de crítica objetiva, que tiene que ver con este otro sesgo, la impresión o efecto de arrastre o de borrego. ¿Pudo eso haber pasado en el 2018? Se extendió una especie como de temor o de miedo que llevó a 33 millones, o sea, fácilmente 10 millones más de los esperados a votar por la opción del presidente López Obrador, según algunas estimaciones. Esa, es, ese efecto de arrastre que además benefició a un número de diputados que no pensaba llegar a la Cámara de Diputados, ¿explicará? ¿Habrá habido un sesgo cognitivo, digamos, más o menos extendido? ¿Es posible crear esto artificialmente, Roberto, a través de las técnicas de la mercadotecnia político-electoral? ¿Sí? ¿Qué opinas, Roberto?
Pues es que muchos se basan en el cabildeo, ¿no? Sí, En el en el cabildeo, cabildeo. Y además ahora las redes sociales, ¿no? sí, sí, Que son, sí, y sobre todo algo que yo quiero comentar sobre lo que está de moda o lo que ves políticamente correcto, y ahí cuando empiezan a opinar algo que va en contra de lo políticamente correcto, a pesar de que la mayoría no opine correctamente, pues basan más en la popularidad o en los likes que en lo que realmente opinan o consideran que debe ser la solución. correcto. El efecto del competente o del incompetente, ¿no? Creemos que hay quien es competente y que lo va a hacer muy bien. Vean cómo ayer el entrenador de Australia jugó con esta opción, Roberto. Mete al portero suplente, ¿no? Que los peruanos probablemente consideraban incompetente y estaban diciendo los opinadores, o sea, los conductores, ¿no? Los locutores. Este es un payaso que se la pasa brincando sobre la línea de meta, ¿no? Y sin embargo detuvo el penalti clave. Y Ojo, ya había pasado un antecedente, ¿no? En el Mundial del 2014 con Holanda, que igual hicieron lo mismo. metieron al portero suplente, Ajá. ¿no? Ojo, porque este tipo de tácticas, estrategias, ¿no? Puede funcionar. Metamos al abogado suplente del despacho a ver si algo aporta, ¿no? Al muy competente titular del despacho o al director jurídico, ¿no? Puede ser, porque luego nos dejamos llevar por estos sesgos, decir, él es el competente. ¿Quién sabe si sea tan competente? Decían que don Ignacio Burgoa, queridísimo maestro, mi profesor, ¿no? De amparo, Poder Judicial, ¿no? No ganaba una. Si él directamente si iba al juzgado era malísimo, ¿no? Tenía que apoyarse pues en sus auxiliares. O hemos sabido que filósofos tan importantes como Hegel o personajes como Vasconcelos, que dejaron obras escritas impresionantemente importantes, eran pésimos profesores. Aburridísimos, enredadísimos, dispersos e ininteligibles. ¿No? Entonces, no, porque no siempre el que parece el competente lo es, ni el incompetente lo es. Yo recuerdo que, me va a disculpar en ausencia, pero tengo un amigo que cuando jugábamos fútbol en la secundaria, yo le decía a nuestro entrenador en nuestro muy lejano pueblo, en una cancha de fútbol de tierra y toda polvorienta, que no lo metiera, por favor, ¿no? Porque yo era el capitán del equipo, que no lo metiera. Pues lo metió faltando un minuto para que terminara el partido, y ha metido el gol de su vida, ¿no? El gol de su vida. O sea, nunca más volvió a meter ni meterá jamás un gol como ese, pero con ese ganamos, ¿de acuerdo? O sea, no podemos dar por hecho o presumir con un sesgo cognitivo de esa naturaleza del competente y el incompetente, darlo por verdad. ¿No? O la típica situación en la que alguien se está ahogando y como hay tantos bañistas, todo el mundo se queda neutralizado y dice, no, pues nadie interviene porque ya, hombre, hay tantos que alguien ya fue y resulta que no fue nadie, ¿no?
tirarle un salvavidas al que se está ahogando. Lo que nos hacen en la mercadotecnia, me ha pasado, yo creo que a ustedes también. Llegamos a comprar una sola cosa a la tienda y salimos con 10 cosas. Porque nos enganchan aprovechando nuestros sesgos cognitivos a identificar que, hombre, todo está más barato, porque nos lo ponen en centavos que dicen 999.99 y terminamos comprando 3 de esos, ¿no? O al ejecutivo que le presentan un lindo cuadro, un consultor que le va a vender un servicio y que el cliente es convencido más por el formato que por el contenido y la probable eficacia de la propuesta que le estén presentando. Así que también estos sesgos cognitivos hay que tenerlos presentes porque vician el juicio, ¿no? También rechazamos algo de lo que no tenemos la suficiente información, pero probablemente aceptemos si tenemos alguna información que nos dio alguien en quien confiamos y no necesariamente es la información más correcta, ¿verdad? O simplemente somos obstinados o empecinados. Siempre nos ha salido bien de esa manera. ¿Por qué sigues esa ruta? Porque yo siempre la he seguido. Y así me sale bien, ¿verdad? O porque alguien que creemos que es muy competente o una autoridad lo dijo, nosotros lo seguimos de una manera no crítica. Ya no lo revisamos. Ah, no, hombre, pues si lo hizo el que toda la vida lo ha hecho, pues ¿cómo va a estar mal? ¿No? O la clásica del nuevo doctor en Derecho. Ah, sí, muy doctor en Derecho, pásenle un torito a ver si realmente sabe, ¿no? Y el señor doctor no tiene por qué saber todas las soluciones de todas las materias, ¿no? Así que enfocar en aspectos que no son los más relevantes de un objeto, ¿verdad? Tener la predisposición a juzgar a los demás o juzgar un objeto, una norma, porque esto es lo que sabemos hacer usualmente y podemos cometer un error. O porque en otros casos se presentó una solución parecida, creemos que en este caso actual también va a funcionar la misma solución y no necesariamente. Entonces, todos estos son sesgos cognitivos, ¿de acuerdo? Peor aún si se encadenan una serie de creencias falsas que con el tiempo provocan nuestra ruina. Porque aquí es donde el tema del módulo de hoy, de racionalidad e intención, cobra una mayor relevancia, compañeras y compañeros, ¿sí? Porque si nosotros creemos que estamos viviendo bien, si nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, si nosotros creemos que las estructuras y las instituciones y las esferas de acción, las relaciones sociales y jurídicas con las que desarrollamos nuestra vida son las más sanas y las más correctas, valdría la pena darle una revisada objetiva, ¿no? Esa es la idea. Porque nosotros podemos estar en términos de racionalidad e intención siendo condicionados por el ambiente en el que nos desenvolvemos. Tener la capacidad de abstraerse de ese entorno y mirarlo desde fuera
y hacer una reconsideración retrospectiva para decir, oye, ¿yo de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo y para dónde voy? Esta es la capacidad reflexiva a la que nos invita el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Hay muchos prejuicios cognitivos y creencias equivocadas que ustedes pueden ver en cualquier documento. Ahora, yo quiero, para cerrar esta etapa de nuestro encuentro y de nuestra conversación, nada más llamar la atención de ustedes de que el pensamiento crítico a lo largo de la historia de la filosofía ha sido el motor del cambio. Por ejemplo, Pitágoras, controvirtiendo a la filosofía clásica mitológica en Grecia. Los dioses no bajan como Zeus, ¿no? O como Poseidón, y se pelean con los seres humanos y viven sus pasiones y su vida. Eso es un estado mitológico. Los mitos ayudan a justificar comportamientos y pensamientos, puede ser, ¿sí? Pero Pitágoras dijo, ayuda más la conciencia, la virtud y el comportamiento. La teoría de las 7 esferas pitagóricas, ¿sí? Dependiendo de nuestro comportamiento virtuoso o vicioso, en la siguiente transmutación de las almas y la siguiente reencarnación, pasamos de la esfera 1 a la 2, a la 3, a la 4. Y si somos muy virtuosos, puede ser que demos el salto de la esfera 1 a la 7, o sea, al cielo pitagórico. Con lo cual Pitágoras rompió con la filosofía mitológica. O a ver, los socráticos y los platónicos contra los naturalistas como Pitágoras, en donde dicen, no, ¿cuál esfera 1 o esfera 7? Aquí lo que tenemos que hacer es examinar cómo pensamos. Platón, reconocer que las ideas que podemos asociar y la inteligencia que podemos desarrollar ya está sembrada como arquetipo, como idea esencial en nuestra mente o en nuestro cerebro desde que nacemos, ¿sí? La teoría del innatismo platónico de las ideas. Y la crítica de su discípulo Aristóteles, que dice, no, momento, no. La única manera de verificar y de donde nacen las ideas y donde las podemos comprobar es en la experiencia práctica. No traemos ideas innatas y la teoría de la reminiscencia de Platón puede jugar algún papel de que la memoria vaya acumulando elementos de ideas, información, conocimientos que después asocie. Pero si no practicamos y si no vamos al terreno de juego a ver qué es lo que realmente sucedió y cómo son los objetos que estamos conociendo, entonces no podemos hacer inferencias lógicas. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero agotarme en esto porque nos vamos a reencontrar y lo vamos a seguir desarrollando. Pero sí les quiero pedir, por favor, que por lo pronto mantengamos en mente, compañeros y compañeras, que cuando, como lo verán en los siguientes módulos, se hable de pensamiento crítico electoral, no creo que haya más que 3 posibilidades centrales. 1, ¿cómo operamos cognitivamente para abandonar el formalismo y asumir la interpretación y la argumentación
como parte de la lógica, si ustedes quieren, formal e informal, ¿sí? Yasmín. O sea, una forma de pensar, Raúl, que no sea solamente a la letra de la ley, sino que nos lleve a correlacionar las diferentes disposiciones y normas, a encontrar y asignar los significados y a resolver problemas que el legislador pudo no considerar y que un tribunal constitucional tiene que decidir, como este de la comisión permanente, o como el tema de la paridad de género, o como la integración de la representación de las personas no binarias en el segmento de los hombres y no en el de las mujeres, que es otra decisión que se tomó recientemente en la sala superior. A ver qué opinión les merece. O sea, ¿dónde dice en la Constitución o en alguna ley o en un convenio internacional que las personas no binarias, hombre o mujer, las personas trans, deban de ser incorporadas en el segmento de la representación correspondiente a los hombres? Por ejemplo, mis paisanos, los muxes del Istmo de Tehuantepec, ¿no? ¿Dónde dice? Y sin embargo, el Tribunal Constitucional lo ha resuelto. Ese tipo de pensamiento es la aplicación del análisis crítico a las estructuras jurídicas, sociales y políticas de nuestro tiempo, por la vía de la interpretación constitucional y convencional, basada en principios, no solo en reglas. Porque si atendemos solo a la regla, no vamos a alcanzar a proporcionar la respuesta. ¿De acuerdo? Y la segunda esta es la forma cognitiva, digamos, de la operación crítica, ¿no? De dudar y decir, ahí puede haber otra solución. La segunda es el pensamiento crítico como el motor de la historia intelectual y de la historia social. Pitágoras contra Homero, Sócrates y Platón contra Pitágoras, Aristóteles contra Sócrates y Platón, ¿sí? Los escépticos, los estoicos y los cínicos contra Aristóteles, Sócrates y Platón, los dialécticos contra Aristóteles, Sócrates y Platón, ¿sí? San Agustín contra Aristóteles, Santo Tomás contra San Agustín, René Descartes contra Santo Tomás, Francis Bacon contra Descartes, ¿no? Emmanuel Kant contra los dos para hacer una síntesis. Y esa es la rueda de la historia filosófica, histórica, ¿verdad? Intelectual. Esa sería la tercera forma como el pensamiento crítico lo podemos aplicar. En todos los casos hay un eje. Es la duda filosófica. El escepticismo optimista, ¿no? De decir, ¿será verdad? ¿No? Vamos a revisarlo. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Así es como podemos deconstruir y reconstruir, ¿no? Ver si hay otras experiencias que puedan servir para resolver los problemas que tenemos enfrente. Y pues en el inciso C, que es el pensamiento crítico como una opción de decolonización o descolonizar las estructuras que se vienen formando como costras y que determinan nuestra forma de pensar y de conducirnos, a ver si somos capaces de sacar la cabeza, mirar lo que está pasando desde fuera de nosotros mismos y decir,
tengo que corregir, ¿no? Y tengo que hacer un ejercicio crítico, reconstructivo y propositivo, tanto desde mi propia vida hasta del conjunto de las relaciones sociales, políticas significativas en las que participo. Y como ya me estoy viendo como sacerdote y no quiero serlo, aquí terminamos esta sesión. No sé si tengan ustedes algún otro comentario, pero nos veremos probablemente la semana próxima, ¿sí? Cuídense mucho y déjenme, por favor, cerrar esto. Aguántenme un segundito, no nos vayamos. Muchas gracias, compañeros. Lo hago con el mayor de los gustos y el cariño que les tengo a todas y a todos, por el simple hecho de que somos seres pensantes y sintientes, ¿no? Que compartimos una época. Muy bien. Les voy a enviar, por favor, les voy a enviar la presentación a sus emails, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, para ya no entretenerlos más. Cuídense mucho, nos vemos la semana próxima seguramente en otro módulo de este diplomado. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias. Gracias.